De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer Cristina Fernández de Kirchner, como suele ocurrir con sus apariciones públicas, deja algunas definiciones que reconfiguran digamos, las expectativas de algunos de los integrantes del Frente de Todos y del gobierno en particular. A ver, se suponía que Cristina Fernández de Kirchner, según había anunciado, muy enojada después de recibir una condena por corrupción en la causa de vialidad, es una condena por defraudación al Estado que incluye también una inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero al ser una condena de primera instancia, la que se le dio, el fallo no queda firme hasta que no llega a la instancia de la Corte Suprema, con lo cual ella teóricamente está habilitada para ser candidata el año que viene en las elecciones. Sin embargo, cuando recibe la condena y hace una declaración pública muy enojada, ella dice: no no van a poner la candidata procesada, la candidata condenada, no sé qué, no me voy a presentar a ningún cargo en ningún lado, dijo en ese momento. Ayer dice, muchos creyeron que eso fue un arrebato de bronca, pero no, yo estoy proscripta. La verdad es que Cristina Kirchner no está proscripta. A ver, primero, no es lo mismo una proscripción que una condena judicial que, entre otras condenas, incluye la prohibición de ejercer cargos públicos. Ayer Cristina Kirchner comparó esta prohibición, que todavía no está firme, que pesa sobre ella por una decisión de un tribunal, con la proscripción de Perón del año 56. El golpe de Estado que echa a Perón, que interrumpe el gobierno constitucional, el segundo gobierno de Perón, finalmente la llamada Revolución Libertadora con Aramburu en el año 56 saca el famoso decreto que termina prohibiendo no solamente la participación de Perón en la vida política argentina, del Partido Justicialista, sino incluso nombrar a Perón, nombrar a Eva, cantar la marcha peronista. De ahí viene la frase del tirano prófugo. Como los diarios no podían mencionar a Perón por nombre y apellido, una cosa absurda, le decían el tirano prófugo. Eso generó una situación muy grave para el país porque los 18 años que permaneció Perón durante el exilio, las pocas elecciones que hubo en la Argentina eran elecciones con el principal partido político proscripto y en algunos casos ganaban los candidatos radicales, pero eran además gobiernos tremendamente débiles. Entonces se alternó durante todo el periodo de proscripción del peronismo entre gobiernos civiles muy débiles o directamente gobiernos militares y dictaduras. Todo ese largo proceso de la proscripción del peronismo fue un proceso muy traumático en la Argentina. Cristina Kirchner compara una condena judicial con la proscripción y el decreto del 56. Entonces ella dice que está proscripta. La verdad es que, primero, una cosa es la proscripción, otra cosa es una condena judicial. En segunda instancia, tampoco es cierto que esa condena esté firme, con lo cual ella teóricamente está habilitada para competir en elecciones. Ella dijo, yo no hice ningún renunciamiento en el peronismo hubo uno solo, haciendo otra referencia histórica del peronismo que tiene que ver con el año 52, cuando frente al Ministerio de Desarrollo Social, ahí en la 9 de julio, se arma ese mega acto en el que están Perón y Eva con la expectativa de la CGT de que Eva Perón fuese la candidata a la vicepresidencia para el segundo mandato de Perón. El acto termina sin definiciones, pero después Eva Perón dice, seguiré luchando por mi pueblo, pero que no va a agarrar la candidatura. Nunca se supo si era porque Eva Perón ya sabía que estaba muy enferma o porque Perón cedió a, digamos, los sectores del peronismo que rechazaban mucho la figura de Eva Perón, o él mismo no habrá querido, es otra de las hipótesis, seguir dándole tanta potencia a una figura que también le competía como era la figura de Eva Perón a Perón. Pero bueno, en todo caso, esa fue otra referencia histórica que hizo Cristina Kirchner. Dijo, no, renunciamiento hay uno solo, renunciamiento es el de Eva. En todo caso, a mí me proscriben. Lo cual tampoco es cierto, estrictamente hablando, pero al decir todo esto, ella deja abierta la posibilidad de volver a presentarse, o en todo caso de que queda un poco en el aire, porque toda la puesta en escena del acto en Avellaneda era un poco eso, y en realidad quien la precede en la palabra, que es Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que quiere ser reelecto y a quien le vendría muy bien tener en una boleta el nombre de Cristina Fernández de Kirchner, porque ella sigue teniendo un apoyo fuerte en ciertos sectores populares, particularmente en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Kicillof le dice, antes de darle que hable Cristina Kirchner, te necesitamos. Y empiezan Cristina presidente y empieza ahí en el aire la idea de que al final no hubo ni un renunciamiento ni un anuncio
de Cristina Fernández de Kirchner que de ninguna manera va a ser candidata al año que viene, cosa que sí había dicho, pero dicen que la proscriben, como no existe tal prohibición legal, no sabemos bien qué es lo que va a pasar, pero ella reabre la puerta. ¿Pero y cómo la reabre además? Vuelve a convocar a un acto para el 24 de marzo. 24 de marzo, la fecha del golpe de Estado en 1976, que es una fecha muy importante para los organismos de derechos humanos, que hay una marcha muy tradicional, de la que participan también y muchísimas organizaciones de izquierda, que tiene que ver con la construcción de la memoria para la cual fue clave el gobierno de Alfonsín con el juicio a las juntas, que ahora está tan en debate nuevamente a partir de la película. Pero ¿qué hace? Ella quiere marchar, dice, por la democracia y contra la mafia, definiendo por mafia en el discurso de Cristina Fernández de Kirchner al Poder Judicial. Dice, el Poder Judicial es un partido judicial que nos persigue a nosotros los peronistas y que garantiza la impunidad de la oposición. No es un árbitro legal, es un árbitro que bombea para el otro lado, en alusión al Poder Judicial. Y entonces ella llama a una gran convocatoria el 24 de marzo. Es muy polémico que ella pretenda redefinir de qué se trata el 24 de marzo y tomarlo como una causa del kirchnerismo y quitarle el significado que tiene para un movimiento mucho más amplio de memoria y de memoria y repudio a lo que fue todo ese periodo que se inaugura el terrorismo de Estado con el golpe del 76. Pero en todo caso, convocando a la marcha de marzo, del 24 de marzo, que son justo las semanas previas, como ella también recordó, a lo que son las fechas de cierre de candidaturas, etcétera, da la sensación de que Cristina Kirchner, con el acto de ayer, vuelve a generar la expectativa de que no me saquen de escena, quizás yo me podría presentar, porque lo que está pasando es que a mí me prohíben, no es que yo no quiera, y convoca la marcha del 24, en la que algunos imaginan que podría haber una gran movilización de la cámpora y etcétera, pidiéndole a Cristina Kirchner que se presente como hizo ayer Axel Kicillof en el acto públicamente. Esto por un lado. Y por otra parte, Cristina Kirchner en ese mismo acto, apuntando en contra de la Corte, diciendo que le da plata a la reta para la campaña, etcétera, también tuvo sus palabras para Alberto Fernández. Como Alberto Fernández primero había dicho que no le iba a pagar a la Corte y después dijo que le va a pagar pero con bonos, y en realidad hay una bronca más grande, menos pública, que tiene que ver con otras medidas que la Cámpora y Máximo Kirchner le venía pidiendo a Alberto Fernández que sacara, como por ejemplo restituir la ley de medios. Cristina Kirchner ayer bautizó públicamente al gobierno de Alberto Fernández, del cual ella es vicepresidenta, dijo en estos días de dimes y diretes respecto a lo de la Corte, con la agrupación que yo llamo Amague y Recule. Entonces llamó públicamente a Alberto Fernández Amague y Recule por las idas y vueltas con relación a lo que está aconteciendo con la Corte, y volvió a generar expectativa y dudas e interrogantes acerca de qué es lo que va a hacer ella finalmente el año que viene.